Kitisa Éxodo XXX, 11, Exxif, 35. Y habló el Señor a Moisés diciendo: Cuando formares el censo de los hilos de Israel, de aquellos que han de ser empadronados, entonces cada uno de ellos pagará el rescate de su vida al Señor. Se ha asentado que ninguna bendición de arriba puede descansar sobre nada que es contado. Entonces cabe preguntar, ¿por qué los israelitas fueron contados, como leemos en este versículo? La verdad es que se obtenía a ellos una expiación, un rescate, y el recuento no comenzó hasta que el todo de este rescate fue reunido y comprobado. Más aún, primero los israelitas fueron bendecidos, luego contados, y luego de nuevo bendecidos. Merced a esta doble bendición no hubo entre ellos plaga cuando fueron numerados. ¿Y por qué ha de venir una plaga cuando el pueblo no es numerado? Porque la bendición no descansa sobre lo que es numerado, y tan pronto que el poder de la bendición ha partido, el otro lado toma posesión y es capaz de hacer daño. Por eso se toma un rescate para que el recuento se aplique a este y no al pueblo mismo. José y ya estaban un día caminando juntos. Anduvieron hasta que cayó la oscuridad. Entonces se sentaron y conversaron sobre muchos temas hasta que apareció la aurora, y se levantaron una vez más y continuaron su camino. Ya dijo: Mira al oriente, cómo su rostro comienza a alumbrar. Ahora todos los hijos del oriente que habitan las montañas de luz rendirán culto a la luz que se adelanta al sol antes de que aparezca. Porque el sol tiene muchos adoradores, pero estos son los adoradores de su presagio, al que llaman el dios de la perla brillante, y su juramento es por Alá de la perla brillante. Y no digas que este culto es vano, pues hay en él una sabiduría conocida desde tempranos días antiguos. Cuando antes de la salida del sol brilla la luz, el ángel designado para regir y guiar al sol, se adelanta con las santas letras del bendito nombre superior inscrito en su frente, y en el poder de estas letras abre todas las ventanas del cielo y vuela. Entonces entra en el aura del resplandor que rodea al sol y espera allí hasta que el sol mismo se levanta para extender su luz sobre el mundo. Y el mismo ángel que es el guardián del sal es también designado sobre el oro y los rubíes. Por eso los adoradores del sol y los adoradores de la aurora rinden culto a este ángel, y con ciertos medios y señales que conocen por la tradición y que perciben en el sol, ellos encuentran el lugar del oro y los rubíes. José dijo: ¿Por cuánto tiempo continuarán todos estos cultos paganos? Seguramente, la falsedad no tiene pies sobre los cuales pararse. Ya respondió: Está escrito, el labio de la verdad será establecido por siempre. Pero una lengua mentirosa solo dura un momento uno. Y bien, si los objetos del culto de los hombres fueron ellos mismos falsos, sería como tú dices. Pero, en realidad, la luz y el esplendor que vemos son verdad. Las estrellas arriba en el firmamento son verdad. Porque los hombres, en su necedad y falta de sentido erróneamente toman estas cosas por Dios y las llaman así, destruirá Dios su propia obra. Pero en el tiempo que será, la era mesiánica, no serán destruidos ni las estrellas ni el sol, sino quienes persisten en el culto de ellos, y esto es lo que en realidad implica el versículo. Los labios de la verdad serán establecidos por siempre, y esto se refiere a Israel, que es el labio de la verdad, en cuanto proclama: Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, la esencia misma de la verdad. Y la Shema concluye con las palabras: Yo el Señor vuestro Dios soy verdad. Podemos traducir la segunda mitad del versículo no como una lengua mentirosa es solo por un momento, raga, sino, más literalmente hasta que yo, Israel, encontraré descanso, arjillá, de mi pesada carga. Porque en el tiempo por venir será destruida la lengua mentirosa que llama Dios a esa cosa que no es Dios. Pero de Israel está escrito: pueblo que formé para mí, para que cuenten mis alabanzas. 2. Recuerdo que una vez caminando con Eleazar encontramos en el camino a un gentil digno, Egernón. Él le dijo a Eleazar: ¿conocéis bien las sagradas escrituras judías? Eleazar respondió: sí, conozco. El gentil prosiguió: ¿no decís que vuestra fe es verdad y también vuestras escrituras, mientras que nuestra fe es una mentira y también nuestra escritura? Es una mentira, pero está escrito en vuestro libro: el labio de la verdad será establecido por siempre. Pero una lengua mentirosa solo es por un momento.
Y bien, nosotros fuimos establecidos en nuestro reino desde tiempos antiguos, y Él ha permanecido con nosotros durante generación tras generación y está establecido por siempre. Mientras que, vuestro reino fue de vida corta y pronto desapareció. Ve, en vosotros se han cumplido las palabras: la lengua mentirosa solo es por un momento. Entonces Eleazar le dijo: veo que eres bien versado en la Santa Escritura. Una maldita luz sobre ti. Si estuviera escrito ha sido establecido, tendrías razón, pero dice será establecido, lo que significa que en el futuro la verdad será establecida, aunque ahora no se haya establecida. Al presente el labio de mentira está erguido, y el labio de la verdad está postrado. Pero en el futuro la verdad se erguirá y florecerá de en medio de la tierra. Un gentil le dijo: tienes efectivamente razón, y bendito es el pueblo que posee la verdad y la escritura de ella. Supe después que se había hecho judío. Luego siguieron camino hasta que llegaron a un campo, donde se detuvieron para orar. Después exclamaron: desde ahora unámonos con la Shejina y, mientras caminamos, discurramos sobre la Torá. Y se comenzó entonces citando el versículo siguiente: he aquí que serán avergonzados y confundidos todos los que se airán contra ti. 3 Dijo: el Santo, bendito sea, hará que en el tiempo venidero ocurran todas las buenas cosas que Él prometió a Israel por boca de los verdaderos profetas, y en la esperanza de las cuales Israel fue capaz de sufrir tanto en el exilio. Porque si no fuera por esas gloriosas promesas que los israelitas ven escritas en la Escritura y que esperan tan ansiosamente, no habrían tenido fuerza para soportar los rigores del exilio. Pero tal como están las cosas, ellos reparan las casas de estudio, abren los libros sagrados y leen en ellos sobre todas las buenas cosas que el Santo les ha prometido y están confortados en su exilio. Pero las otras naciones se burlan de ellos y los insultan, diciendo: ¿dónde está vuestro Dios? ¿Dónde están todas esas buenas cosas que declaráis os están prometidas y por las que todas las naciones del mundo serán avergonzadas y confundidas delante vuestro? Así está escrito: oíd la palabra del Señor, los que tembláis ante su palabra. Vuestros hermanos que os odian, que os arrojan correo impuros a causa de mi nombre, dicen: sea glorificado el Señor, para que podamos ver vuestra alegría. Mas ellos serán avergonzados. 4. Los que tembláis ante su palabra son los que han soportado mucho mal y muchos reproches, uno tras otro, como está escrito: hemos oído una voz de temblar, de temor, y no de paz. 5. Vuestros hermanos que os odian son los hijos de Esaú, los que os arrojan como impuros, como está dicho, clamaron a ellos: apartaos, son inmundos. 6. Porque ningún pueblo en el mundo desprecia a Israel tan manifiestamente, escupiéndole en el rostro con desdén, como lo hacen los hijos de Edom, que les dicen: sois todos impuros como una mujer en menstruación. Por consideración a mi nombre, sea glorificado el Señor. Ellos dicen: somos hijos del Dios viviente y su nombre es glorificado en nosotros, reinamos sobre el mundo por causa de quien es llamado grande, como está dicho, Esaú, su hijo mayor. 7, y Dios también es llamado grande. 8, mientras vosotros sois los más pequeños de todos. Jacob, su hijo menor. 9, ¿a dónde, entonces, está vuestro Dios? ¿Dónde están todas esas buenas cosas que habrían de hacer que os envidiaran todas las otras naciones? Nos agradaría mucho ver ese gozo de que os jactáis, diciendo: ellos serán avergonzados. Pero el Espíritu Santo responde con un eco: ellos serán avergonzados. Y ya dijo: efectivamente es así. Sin embargo vemos, como lo hicieron también los grandes que había en este mundo en años tempranos, que el exilio se prolonga y que el hijo de David, el Mesías, aún no apareció. Y se respondió: sí. Pero, ¿qué es lo que capacita a Israel para soportar su exilio tanto tiempo? Son esas promesas que el Santo hizo a los israelitas, como lo hemos señalado. Así que cuando van a las sinagogas y a las casas de estudio y ven todas estas consolaciones, todas estas esperanzas confortantes y seguras, se regocijan en sus corazones y son capaces de soportar todo lo que les ocurre, y de otra manera no serían capaces de ello. Y ya dijo: es verdad. Y todo depende del arrepentimiento. Pero no has de imaginar que en este tiempo todos se levantan a la vez para el arrepentimiento. Te digo que no, no es así. ¿Por qué? Porque está escrito: y sucederá cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas.
y las recapacitares en tu corazón entre todas las naciones, a donde te hubiere arrojado el Señor tu Dios, y te volvieres al Señor tu Dios, entonces el Señor hará tornar tu cautiverio, y volverá a recogerte de en medio de todos los pueblos, aun cuando tus desterrados estuvieren en el extremo del cielo, de allí el Señor tu Dios te recogerá. 10. Mientras permanece sin realizarse todo lo implicado en este pasaje, no puede aparecer entre ellos el arrepentimiento. Y se dijo: ¿Cómo has cerrado todos los caminos de salida y de escape para los hijos sorprendidos por la noche del exilio, no dejándoles abertura ni ningún ámbito para el coraje o la esperanza? Porque seguramente habría muchos, como los hubo en todas las generaciones, que no desearan ni el largo exilio ni la retribución futura, y abandonaran los preceptos de la Torá, y serían absorbidos en otras naciones. No es así. Está dicho: como la mujer embarazada, cuando se acerca el parto, se retuerce y dama en sus dolores, así hemos sido en tu presencia, oh Señor. 11. Y bien, el tiempo normal del embarazo es 9 meses, pero frecuentemente ocurre que el niño nace solo unos pocos días en el 9º mes. Y sin embargo todo el dolor y las penas tienen lugar en el 9º mes, así que importe que haya transcurrido el tiempo completo del embarazo. Así ocurre también con los israelitas. Una vez que han experimentado los dolores del exilio, tan pronto como se arrepientan se los considerará como si efectivamente hubieran soportado todas esas cosas que se mencionan en la Escritura, tanto más porque realmente les han afectado muchas tribulaciones desde que el exilio comenzó. Está escrito: cuando te vieres en angustia y te sobrevinieren todas estas cosas en los postreros días. 12. El gran amor que el Santo ha otorgado a Israel se puede ilustrar con la parábola siguiente. Un rey tenía un único hijo a quien quería amorosamente, y como lo quería, confió a la reina todo el cuidado de su crianza y su instrucción en la manera recta de la vida. Con el correr del tiempo el hijo cometió algún desarreglo que ofendió a su padre. El rey lo castigó y luego lo perdonó. Pero he aquí que el príncipe ofendió de nuevo, y esta vez el rey se encolerizó mucho y lo expulsó en desgracia del palacio. El joven partió, pero, en vez de comenzar una nueva vida y adoptar la senda de la virtud, de modo que su padre, al saber de su empeño, pudiera desear su retorno, se dijo a sí mismo: como estoy fuera del palacio de mi padre, puedo conducirme como me place, y fue y se asoció con rameras, y se contaminó con ellas y siempre estaba en compañía de ellas. A reina, su madre, averiguaba acerca de él cada día, de modo que conocía sus actos diariamente, incluyendo su asociación con rameras, y ella lloró amargamente y se afligió por su hijo. Un día el rey entró en la cámara de ella y la encontró llorando. Él le preguntó: ¿por qué lloras? Ella respondió: ¿podría yo no llorar cuando nuestro hijo está fuera del palacio del rey y se junta con rameras? Dijo el rey: por consideración a ti dejaré que regrese, pero tú debes ser responsable por él. Ella contestó: lo seré. El rey dijo: siendo así, no debemos buscarlo de día públicamente, pues sería un deshonor para nosotros visitar lugares en busca de él. Si él no se hubiera degradado tan manifiestamente, yo habría ido a buscarlo con gran pompa al frente de todo mi ejército, con trompetas y cantos de gozo por nuestra reconciliación, con una guardia especial para escoltarlo a su derecha y a su izquierda, de modo que todo el mundo se llenara de temor y conociera que él es el hijo del rey. Pero altera que él ha manchado mi honor, debe volver secretamente, de modo que nadie sepa de ello. Así, el príncipe fue traído de vuelta al palacio privadamente y el rey lo entregó a su madre. Después de un tiempo él volvió a conducirse mal. ¿Qué hizo entonces el rey? Arrojó del palacio juntos a madre e hijo, diciendo: debéis juntos ser expulsados y salir y sufrir el exilio y el castigo, porque yo sé en mi corazón que cuando sufriréis juntos, mi hijo realmente se arrepentirá. De manera similar los israelitas son hijos del Rey Santo, que los dejó ir en cautiverio a Egipto. ¿Podrías decir que en ese tiempo ellos no habían pecado? La respuesta sería que la que el Santo había decretado a Abraham entre las piezas del sacrificio 13 había de cumplirse, y también la pregunta de Abraham: mediante qué sabré que la heredaré. 14. Fue una causa del destierro de Israel a Egipto. Sin embargo, hasta que salieron de Egipto no fueron aún una nación y no aparecieron a una luz adecuada. Está escrito: así como la rosa entre espinos, así es mi amor entre las hijas. 15.
El santo deseó modelar a Israel según la pauta celestial, de modo que hubiera una rosa sobre la tierra, como la hay en el cielo. Y bien, la rosa que expide un aroma suave y es conspicua entre las otras rosas, es la que crece entre espinos. Tal es la naturaleza de las rosas. Por eso él plantó rosales en número de 70 parejas, cada una consistente de varón y hembra, es decir, las 70 almas descendientes de Jacob, y los colocó a todos entre los espinos. Y estos espinos, tan pronto como las rosas estuvieron entre ellos, produjeron ramas y hojas y rigieron sobre el mundo. Cuando el santo vino para arrancar la rosa de entre los espinos, estos se secaron y perdieron valor. Cuando él fue a recoger esta rosa, es decir, para sacar de Egipto a su primogénito, el rey vino con muchos ejércitos angelicales con estandartes que se agitaban y liberó a su primogénito de la servidumbre con muchos actos potentes y lo trajo a su palacio, y allí residió por largo tiempo con el rey. Cuando pecó contra su padre, él lo reprendió y castigó. Y la ira del Señor se encendió contra Israel, y los entregaba en manos de saqueadores que los despojaban. 16. Y cuando pecó de nuevo y se meló contra su padre, fue arrojado de la casa del padre. Entonces hicieron los israelitas. Vieron que habían sido arrojados a Babilonia de modo que se volvieron atolondrados y se mezclaron libremente con las naciones paganas, tomaron como esposas a mujeres extrañas y tuvieron de ellas hijos. A pesar de todo, la Madre Santa la Eschejimá, se interpuso por la causa de ellos y los protegió, porque Israel de tal modo se condujo mal. El santo dijo, que mi hijo salga de su residencia por sí mismo, porque se ha profanado. No cuadraría que yo fuera allí y lo sacara yo mismo, poniendo de manifiesto señales y maravillas como antes. Así retomaron de Babilonia solos y sin ayuda, sin señales y maravillas, sino en grupos separados, pobremente, y retornaron en vergüenza al palacio del rey, y la Madre Santa fue responsable por ellos. Entonces, sin embargo, pecaron de nuevo. ¿Qué hizo el santo? Arrojó al hijo de su palacio, como había hecho la vez anterior, y junto con él arrojó la madre, y dijo, desde ahora la madre y su hijo sufrirán juntos muchas aflicciones, como está escrito, por vuestras transgresiones fue expulsada vuestra madre. 17. Y este es el significado de las palabras. Cuando está en tribulación y todas estas cosas han venido sobre ti en los días postreros. ¿Qué son los días postreros? Designa la Madre Santa Sejimá, con quien los hijos de Israel sufrieron juntos todas las tribulaciones del exilio. Y si solamente se arrepienten, un único sufrimiento, una sola aflicción, serían considerados como equivalente a todos los sufrimientos que fueron decretados como su parte. Pero si no se arrepienten, habrán de permanecer en exilio hasta que el fin traiga el aniquilamiento completo, a través de todas las generaciones, como nos ha dicho la lámpara santa, R. Simeón, citando las palabras. Y si no fuere redimida dentro del espacio de un año entero, la casa que estuviere en ciudad entre apuros quedará establecida para siempre como propiedad de aquel que la compró, a través de sus generaciones. 18. Entonces, depende todo del arrepentimiento. R. Gilla dijo, efectivamente, tienes razón. Y por eso el exilio se prolongó, pero el santo cumplirá todas sus promesas a ellos al fin de los días, como está escrito. Y acontecerá que en los postreros días, el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los demás montes, y será ensalzado sobre los collados, y afluirán a él todas las naciones. 19. ¿Qué ejemplos actuales tenemos acerca de la indicación que Dios dio a Moisés de que aunque Israel pecara contra él en cada generación, él no desea que nadie se levante y acuse a los israelitas? Uno es el profeta Oseas, el cual dijo primero el comienzo de la palabra del Señor por Oseas, 20. Mas al poco tiempo después hubo de proclamar, pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar. 21, es decir, aunque comenzó con acusaciones, hubo de proclamar después bendiciones. Por eso el profeta los bendijo con muchas bendiciones a fin de moverlos al arrepentimiento, para volverlos a su Padre en el cielo, y dejó de interceder hasta que el Santo perdonó los pecados de ellos y fueron purificados ante él. Lo mismo es verdad de Elías. Porque leemos acerca de él y llegado, se sentó debajo de una retama, y pidió para sí la muerte. 22. Dijo, Señor del mundo, tú enviaste a Israel una mujer cuyo nombre era Débora, y ella hizo que se arrepintieran, como está escrito.
hasta que yo, Débora, aparecí, hasta que aparecí como una madre en Israel 23. Pero yo vine y prediqué para ellos, pero no tuve éxito. Mientras estaba así sentado debajo del árbol, el santo se le reveló y dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Primero mostraste celo por la alianza, lo que al observarlo estuve yo alegre por causa de tu celo en mi nombre, con relación a la alianza, y así yo la tomé con el consentimiento de Moisés y te la di, pues está escrito. Por tanto dile: he aquí que yo le doy a él mi pacto de paz 24, y ahora, como este pacto de paz es tuyo, no es justo que continúes como un acusador de Israel. Has de dejar de lado tu celo y dejar que esté a mi cargo el castigo de mi pueblo, como en el comienzo, cuando fue mío, lo dejé en otra mano, y no lo acusé. Hemos aprendido que en ese momento perdió el obsequio que Moisés le había dado, pues se dice fue en la fuerza de esa comida 40 días y 40 noches a Horeb, el monte de Dios. Porque fue allí para reclamar la devolución del pacto de manos de quien lo había adquirido antaño en el monte de Dios. Cuando hizo su reclamo, Moisés le dijo: no puedes recibirlo de mí, anda a los pequeñuelos en Israel, los que están por ser circuncidados, y te beneficiarás de ellos, y te lo darán. E hizo como Moisés le recomendó. Qué bondad ha mostrado el santo a Israel en cada periodo de su historia. Observa que dice: oh pueblo mío, ¿qué he hecho para ti? Y yo envié delante tuyo a Moisés, a Aarón y Miriam 25. Y bien, hubo muchos otros profetas después de Moisés y seguramente debió decir: y yo envié, Moisés, a Aarón, Eleazar, Pinjas, Joshua, Elías, Eliseo, y aún muchos hombres justos y santos. ¿Por qué se mencionan solamente esos tres? Porque lo que el santo quiso decir era esto: pueblo mío, ¿por qué no recuerdas toda la bondad que te ha manifestado al enviarte a Moisés, a Aarón y Miriam? Dios fue como un rey que tenía una provincia y mandó a ella gobernadores augustos para regirla, para conducir al pueblo y para cuidar por su bienestar. ¿Sobre quién caería la obligación de proveer a estos altos representantes del rey con sus requerimientos, sino sobre los habitantes de esa provincia? Pero con Dios ocurrió lo contrario. Os he enviado, dice el santo, a Moisés, que os dio el maná para comer y os condujo a vuestros hijos y vuestro ganado y se preocupó por vosotros, para que todas vuestras necesidades fuesen satisfechas. También os ha mandado a Aarón, que os trajo nubes de gloria con las que cubriros con una vestidura de rey, que os bañó con el rocío precioso, para que no se deterioraran vuestras vestiduras y no se gastaran vuestras sandalias, sino que se renovaban cada día. También os he mandado a Miriam, que trajo una cisterna milagrosa para suministraros agua, de la cual vosotros y vuestro ganado bebisteis y os refrescasteis. Estos tres os proveyeron de todas las cosas necesarias para vuestra existencia, y comisteis y bebisteis y os sentasteis bajo su dosel de gloria, pero no le disteis nada a ellos. Al contrario, cuando ellos trabajaban para vosotros y cargaron sobre sus hombros vuestras cargas, les agradecisteis con insulto y mofa. Y os he dijo: nunca hubo un padre tan misericordioso y amante para sus hijos como el santo para con Israel. Esa bondad se expresa en las palabras: bendito sea el Señor que ha dado reposo a su pueblo, no faltó una palabra de todas sus buenas palabras que prometió. 26. Observad su gran misericordia y amor, como se manifestó especialmente en este pasaje. Porque si meramente diría no faltó una palabra de todas sus palabras, habría sido mejor para el mundo y todo el pueblo del mundo nunca habría sido creado. Pero como dice de todas sus buenas palabras, el mal y el castigo no estuvieron incluidos, porque el Señor prefiere, si es posible, dejar su propósito de castigo sin cumplir. Y aun cuando él amenaza y levanta el látigo para castigar, la madre la Shejinah viene y detiene su diestra de modo que el látigo queda suspendido, pero no cae, porque ambos son de un designio, él al amenazar, y ella al contener su mano. Si preguntas: ¿dónde sabemos todo esto? Contestamos que de esta clara afirmación. Y el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu gente se ha corrompido. 27. El Señor comenzó a levantar el látigo, y Moisés, no conociendo los caminos de la madre, estaba silencioso en temor. Tan pronto como el santo advirtió esto, lo espoleó y lo incitó diciendo: por eso, ahora, déjame que mi ira pueda caldearse contra ellos. Moisés adivinó inmediatamente lo que esto anunciaba, y comprendió lo que debía hacer. Y así, tomóse el brazo del santo,
pues está escrito que dijo: recuerda a Abraham. 28, merced a lo cual el látigo no cayó. Pero ¿dónde estaba la madre, cuya función era la de detener el brazo y evitar el castigo? ¿Por qué dejó a ella la tarea a Moisés? Hago esta pregunta y estoy manifiestamente desconcertado, no sabiendo qué respuesta dar, hasta que acudamos a la lámpara santa, R. Simeón. Cuando llegaron a presencia de R. Simeón, este vio en sus rostros que algo los turbaba. Les dijo: entrad, mis santos hijos. Venid vosotros, hijos queridos del rey. Venid, mis amados y queridos, que os amáis el uno al otro, pues Abba dijo una vez que compañeros que no se quieren el uno al otro desaparecen del mundo antes de su tiempo. Todos los compañeros en el tiempo de Simeón se amaban el uno al otro con corazón y alma, y por eso los secretos fueron revelados en su generación. Porque acostumbraba decir que estudiosos de la Santa Torá que no se quieren el uno al otro dan lugar a un apartamiento de la senda recta, y lo que es aún más serio, producen una mancha en la Torá misma, porque la Torá es la esencia del amor, la fraternidad y la verdad. Abraham amó a Isaac, e Isaac amó a Abraham. Ellos se abrazaban el uno al otro, y Jacob era tenido en amor y camaradería por ambos, entremezclados sus espíritus el uno con el otro. Por oro los miembros de la cofradía siguen este ejemplo para no producir mancha alguna en la Torá. Como hemos dicho, Simeón, habiendo observado ciertos signos en los rostros de los recién llegados, les dio la bienvenida con palabras de amor. Ellos le contestaron diciendo: en verdad el espíritu de la profecía descansa sobre la lámpara santa, y así hubimos de saberlo. Habiéndolos citado, Simeón lloró y dijo: este es uno de los dichos cuya significación me fue revelada en un susurro de la escuela del conocimiento en el propio paraíso, y que no ha de repetirse abiertamente. Sin embargo, a pesar de todo esto, os lo revelaré ahora, oh mis queridos hijos, mis hijos a quienes mi alma ama. ¿Qué más puedo hacer? Me fue dicho en un susurro, pero yo os lo diré abiertamente, y cuando vendrán los días del Mesías, cuando veremos cara a cara todos los rostros, darán su consentimiento. Y bien, el pecado que los de afuera, la multitud mezclada, cometieron y en el que participó el pueblo santo, fue un pecado contra la Madre Santa, la Shejinah, porque ellos dijeron: levántate y haz para nosotros un Dios. Elohim 29. Elohim, la gloria de Israel, ella la que se posó sobre ellos como una madre sobre sus hijos. Este es el secreto que contienen las palabras: ellos cambiaron su gloria en la similitud de un buey que come pasto. 30. He aquí, verdaderamente, que es la gloria de Israel, su madre. Por eso dice también la gloria a partido. 31, porque fueron la causa de que la Shejinah fuese con ellos al exilio. Ellos cambiaron su gloria con ¿qué? La similitud de un buey. Hay aquí un misterio. De en medio de los sedimentos del vino, los sedimentos del mal, emerge un acusador, el primer dañino, en la forma de un hombre que se acerca al santuario. Tan pronto como él pasa por allí desea descender en poner su mala voluntad sobre el mundo, ha de cubrirse con una vestidura. Entonces desciende con sus ejércitos. Y la primera vestidura con que se cubre es la forma de un buey. Por eso el primero de estos demonios acusadores es un buey. Él es uno de los 4 principales dañinos que descienden para traer miseria sobre el mundo. Todos los otros 3 dañinos pertenecen a, y están bajo de, este primer buey. ¿Cuál es la significación de que come pasto? Ya lo hemos explicado, pero su esencia es que estos malos principados no tienen parte en el residuo de pan o de las 7 clases de trigo. Por eso la madre no estaba allí, y no habría cuadrado que ella estuviera allí. Pero, conociendo su amor y sus maneras compasivas, el padre dijo a Moisés: mi amado hijo, ambos coincidimos siempre en este designio. Esto me fue susurrado secretamente y, como os he dicho, no se ha de propagar ruidosamente afuera, pues los niños podrían ver el látigo listo para descargarse. Y estarían siempre temerosos y en temblor. Pero, Dios y la Shejinah tienen un único designio y rigen de acuerdo al mismo plan. Y cuando el pueblo vio que Moisés se demoraba, en bajar del monte. La palabra pueblo designa la multitud mezclada. ¿Y quién era la multitud mezclada? ¿Eran lidies, etíopes o chipriotas? No eran todos egipcios y no venían todos de Egipto.
Si hubieran consistido de una mezcla de muchas naciones diferentes, no se hubiera empleado el verbo en plural, ascendieron, en vez del singular, ascendió. 32. En realidad, la multitud mezclada consistió enteramente de un pueblo cuyos miembros todos hablaban una lengua. O sea, todos los hechiceros de Egipto y todos sus magos, como está escrito, y los magos de Egipto hicieron, también ellos, de la misma manera con sus encantamientos. 33, porque ellos quedan a oponerse a las obras maravillosas del Santo, bendito sea. Cuando vieron las señales y las maravillas que Moisés llevó a cabo en Egipto, vinieron a Moisés para ser convertidos. El Santo le dijo a Moisés, no los recibas. Pero Moisés respondió, soberano del universo, ahora que ellos han visto tu poder desean aceptar nuestra fe, déjalos ver tu poder cada día y aprenderán que no hay Dios como tú. Y Moisés los aceptó. Entonces, ¿por qué se los llamó multitud mezclada? Porque consistían de todos los grados de los magos egipcios y a su cabeza estaban Janes y Jambres. Durante las horas del día estos brujos practican sus artes no santas, y desde la puesta del sol, al comienzo de la segunda mitad de la sexta hora, hasta el comienzo de la segunda mitad de la hora novena, hacen observaciones de los cielos. La mitad de la novena hora es la gran noche de Efrae, que también significa gran multitud. Pero los magos menores no hacían así. Ellas hacían observación desde la mitad de la novena hora hasta medianoche. Los brujos principales empezaban al tiempo arriba mencionado, porque los 995 grados comienzan entonces a merodear sobre las montañas de oscuridad, y su espíritu se movía sobre todos esos magos en virtud de su artilugio, y hacían todo lo que los últimos les requerían. De este modo, todos los egipcios tenían en ellos plena fe y los llamaban noche larga, en contraste con la noche pequeña, que comenzaba desde la mitad de la 10ª hora. Y porque había dos noches, se habla de la noche larga. Esto es, los magos principales, que salieron con los hijos de Israel de Egipto. Su sabiduría era grande. Estudiaban las horas del día y su significación, y estudiaban el grado de Moisés y percibían, por las letras, que en todas partes hallábase en el número 6, que se escribe con las mismas letras que vos chesches. Es decir, en las primeras 6 horas del día, sobre las cuales no tenían poder ni podían ejercer control, y también en los 6 grados superiores a los que Moisés estaba ligado. Y ellos comprendieron que él hubo de descender del monte en las coronas de estos 6 grados. Pero cuando vino el tiempo designado Moisés aún no había vuelto. A la vez el pueblo se reunió junto a Aarón. Porque se reunieron los magos junto a Aarón, para que pudiesen ser incluidos en el lado derecho, mientras evocaban el izquierdo. Así vinieron a Aarón, que representaba el lado de la misericordia. Y le dijeron, levántate, haz para nosotros Elohim. Observad que todo el tiempo que Moisés estuvo en Egipto no mencionó ninguna vez el nombre Elohim, sino Id, y por eso fue duro para el faraón, porque por esto el otro lado no tuvo poder y no dominaría el mundo. Pero, los magos buscaron tras del nombre divino y por eso dijeron haz para nosotros Elohim, porque necesitamos el conocimiento de justamente este aspecto de la personalidad divina para fortalecer nuestro propio lado, que ha sido apartado. Que irá delante nuestro. ¿Qué querían decir con esto? Vemos que todas las cosas buenas y toda la gloria del mundo te pertenecen, Israel, mientras que nosotros somos empujados hacia afuera. También nosotros necesitamos a Elohim que andaría delante nuestro como Iván anda delante de vosotros, porque nuestro lado también tiene el derecho y el poder de andar delante nuestro, si hacemos adecuada preparación para ello. Observad que todas las nubes de gloria que se movieron con el pueblo en el desierto solo cubrían a los hijos de Israel, y la nube de gloria andaba delante de ellos, como está escrito, y el Señor andaba delante de ellos en el día. Pero, esta multitud mezclada y todo el ganado andaban atrás, fuera del campamento. Observad también que en todos los 40 años que los israelitas anduvieron por el desierto no se permitió en ese palio, nube, ningún objeto impura. Por eso todo el ganado, los comedores de pasto permanecieron afuera junto con los que los guardaban. Eleazar dijo, Padre, en ese caso, ¿esa multitud mezclada no participó del maná? Simeón respondió, ciertamente no. Solo tenía aquello que los israelitas le daban, como uno da a un esclavo. ¿Y qué parte del alimento comían? De las cáscaras que quedaban pegadas a las piedras de moler. La escritura lo proclama directamente.
Y los hijos de Israel comieron el maná durante 40 años 34. Así, hasta ese tiempo, la multitud mezclada estuvo rebajada, pero ahora buscaba la realización de algún acto con el cual pudiese fortalecer al otro lado, y los de ella dijeron: o nos volvemos todos nosotros un solo pueblo de modo que estemos incluidos en vosotros, o que haya alguien que vaya delante nuestro, como vuestro Dios anda delante de vosotros. Aarón dijo: no cabe pensar que estos se junten con el pueblo santo para volverse uno con él, o que el pueblo santo se mezcle con ellos. Sería mejor separarlos enteramente del pueblo santo hasta que Moisés regrese. Aarón verdaderamente quería hacer todas las cosas de la mejor manera, pero he ahí que en Israel había muchos que se asociaban con los otros, sino en la acción, por lo menos en sus corazones. Por eso, cuando Moisés finalmente llegó, hubo de purificar al pueblo santo de ese pecado y le dio de beber de esa agua 35, hasta que todos estuvieron purificados y no quedaron en ellos escorias de profanación. Y díjoles Aarón: quitad los pendientes de oro que hay en las orejas de vuestras mujeres 36. No tenía otro oro, pero la idea de Aarón era que mientras estuvieran discutiendo con sus mujeres e hijos, se ganaría tiempo y Moisés podría retomar antes de que hubiera daño hecho. Observad cuán verídico es el dicho: los proselitos causan a Israel tanto dolor como una llaga a la carne, particularmente en este caso, cuando no eran proselitos genuinos. Quitó, pues, todo el pueblo los pendientes de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. ¿Qué cantidades de tales pendientes debía haber allí? Y él tomó del oro de mano de lo puso en un molde. Aquí se ve plenamente que Aarón no estuvo en guardia ante los dos magos que encabezaban a esa multitud mezclada. Uno de los magos estaba frente a él, y el otro se ocupaba con su brujería. Después de que los dos hechiceros hubieron hecho su plan, tomaron el oro, uno 2/3 y el otro 1/3, siendo este el método de esta clase de magia. En este punto Simeón lloró y dijo: oh piadoso, oh santo, oh Aarón, tú ungido del gran Dios. Por tu piedad muchos del pueblo santo cayeron, a causa de que no supiste cómo guardarte. ¿Qué hicieron estos hechiceros? Cuando pasaron las primeras 6 horas y las escalas del día estaban niveladas, tomaron ese oro que quitaron de sus orejas. ¿Por qué lo quitaron? Porque quien desea realizar brujería no debe considerar el valor de sus posesiones, y ellos pensaron: la hora esta nos es propicia, con tal de que no malgastemos el tiempo. Por eso no es tiempo de preocuparse por el oro. De una vez todo el pueblo quitó los pendientes de oro, es decir, quitaron o desgarraron sus orejas en su apuro de sacar los pendientes. Entonces Simeón lloró de nuevo y dijo: oh pueblo santo de Dios, desdichado. Luego continuó en lágrimas: está escrito: y si el siervo insistiera en decir: amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo le horadará la oreja. 37, y los compañeros comentaron: el oído que oyó en el monte Sinaí las palabras: porque los hijos de Israel son siervos para mí y no siervos de siervas, y que se inclinan para oír las palabras de tentadores, haciendo que su dueño sacuda el yugo del reino del cielo y se vende a otro hombre, un oído así debe ser perforado. Y estos pecadores y malhechoras, en su afán de volver a sus caminos pecaminosos, no preguntaron a sus mujeres e hijos, sino que desgarraron sus orejas y arrojaron el yugo del cielo, perdiendo su derecho a cualquier parte en el nombre santo o en la herencia del pueblo santo. ¿Qué hicieron esos dos magos? Dividieron el oro, como dijimos. Uno tomó 2/3 y el otro tomó 1/3. Ellos estuvieron frente al sol a la 6ª hora. Hicieron manipulaciones con los instrumentos de su hechicería y pronunciaron sus encantamientos. Y cuando llegó la 7ª hora, ambos levantaron sus manos y las colocaron sobre las manos de Aarón, porque está escrito: y los recibió de su mano. Hubo, pues, solamente 2 de quienes él los recibió. Tan pronto como tomó el oro de manos de ellos, una voz proclamó: cuando una mano se junta a una mano, el mal no quedará impune. 38, como dijo Aarón: tú conoces a este pueblo y sabes que es propenso al mal. 39. Esto es, ellos trajeron mal al mundo. El secreto de ello fue que esos hechiceros malvados, hijos del inicuo Bilam, nietos del malvado Labán, percibieron que la copa de la bendición debe estar en la mano derecha, y que la energía y el poder emanan siempre del lado derecho.
Así pensaron para sí mismos: si el representante de la derecha, o sea, el sumo sacerdote, estuviera de nuestro lado, el poder sería propia y completamente nuestro. Tan pronto como llegó la 7ª hora del día, dieron el oro instantáneamente a Aarón. Y bien, si él les hubiera dicho: poned el oro primero en el suelo y yo lo levantaré, su brujería no habría tenido ningún efecto. Pero desgraciadamente él lo tomó de la mano de ellos y por eso la escritura se lamenta: y él los recibió de su mano. Ved ahora la desdichada suerte de Aarón. Un profeta, un sabio, un santo hombre de Dios y, sin embargo, no supo cuidar a sí mismo. Pues si solamente hubiera tomado el oro del suelo, los magos todos del mundo no habrían tenido éxito en sus designios. Y lo puso en un molde. Esto no significa, como la gente podría creer, que labró sobre el dibujo con un grabador o buril. Lo que el texto viene a mostrarnos es que Aarón no estuvo suficientemente en guardia. Pues si, aún después de haberlo tomado de manos de ellos, lo hubiera arrojado y si lo hubiera levantado luego, esa mala operación no habría tenido éxito. Pero lo que él hizo fue colocar todo el oro en una bolsa, manteniéndolo así escondido de la vista. Esto hizo que fuese efectiva la hechicería. En el libro de Enoc hemos encontrado lo siguiente: un único hijo, Aarón. Le nacerá de la cabeza blanca, el sacerdote superior, y cuando vengan los de carne de asnos, la multitud mezclada, 40, lo descarriarán a través de aquel que pone perlas en campanas sin saber lo que hace, y será modelada una imagen con un buril. ¿Qué significa Kijeret, buril o, más literalmente, estilo? Alude al estilo de un hombre, Enoch 41, es decir, al estilo del inicuo Enoch, el nieto de Adán 42, que corrompió el mundo cincelando imágenes e ídolos con ese estilo. Y bien, esto es lo que ocurrió en el caso de Aarón. Primero arrojó el oro en una bolsa y lo escondió de la vista, lo cual, como dijimos, es un agregado esencial a todos los procesos mágicos, porque en la ciencia de los magos se enseña que todo lo que ha de hacerse como espectáculo público debe primero cubrirse y ocultarse. Y, a la inversa, lo que luego ha de ser ocultado debe primero ser mostrado a la vista. Ahora bien, mis queridos hijos, amados de mi alma, ¿qué haré yo? Debo forzosamente develar entre vosotros, pero os ruego que no lo volváis a revelar. En el lado de la santidad del verdadero Dios, Elohim, reina sobre el universo. Se ocupa de 3 mundos, debería, creación, Yetzirah, formación, y así ya, acabamiento. Y en el versículo que estamos considerando tenemos una alusión a cada una de estas fases. Los recibió de su mano corresponde a Beria, dado que simboliza algo aún no modelado. Y lo modeló con un grabador corresponde a Yetzirah, y luego lo hizo un becerro de oro. ¿Quién ha visto alguna vez magos tan astutos, hechiceros diestros como estos? Ahora cabe preguntar, ¿no está escrito que Aarón dijo: lo arrojé en el fuego y luego salió este becerro? Sin embargo, es completamente imposible imaginar que Aarón mismo haya hecho eso. Efectivamente, se dice de manera expresa: y él, Moisés, tomó el becerro que ellos hicieron. Entonces, obviamente fue hecho por el inconsciente poder de estas dos acciones suyas. Primero, el que hubiera tomado el aro de mano de ellos, y segundo, su atarlo en un saco. Solo en un sentido subsidiario se puede decir que él lo hizo. Si no hubiera sido por esas dos acciones, no se habría materializado. Pero cuando tomó el oro de las manos de ellos comenzaron sus manipules y encantamientos mágicos y, entonces hicieron bajar el espíritu de impureza del otro lado, y dieron lugar a que se juntaran 2 espíritus, uno masculino y el otro femenino. El masculino estaba disfrazado en la forma de un buey y el femenino en la de un asno, los 2 se volvieron uno. Porque justamente estos. En cuanto al buey, ya se dio una explicación, pero ¿qué hay en cuanto al asno? La razón para la inclusión de esta vez tiene el simbolismo de esa unión no santa, es que acerca de los magos egipcios leernos, la carne de asno es su carne 43. Y por esto sabemos que todos los que, siendo del pueblo de Israel, murieron por causa de ese pecado del becerro de oro, simpatizaban con ellos en sus corazones. Y porque había 2 imágenes, se dice acerca del becerro: estos son tus dioses, oh Israel. Y lo hizo un becerro fundido. Se nos dice que pesaba 125 centenas de unidades de peso, esta expresión es el equivalente numérico de la palabra masejá, fundido. Entonces, ¿cómo pudo él haberlos tomado a todos de las manos de ellos?
¿Pueden manos humanas levantar un peso tan gravoso? Pero el hecho es que ellos tenían en sus manos solamente como para llenarlas, y esta porción representó a la totalidad. Está escrito: y cuando Aarón lo vio, construyó un altar delante suyo. Hombre santo. Es extraño que con todas tus buenas intenciones no supiste cómo cuidarte. Tan pronto como fuera arrojado el oro en el fuego, el poder del otro lado se fortaleció allí y emergió la imagen del buey. Como ya se mencionó, a través de las dos fuerzas atractivas del otro lado. Y a la vez Aarón vio. ¿Qué vio? Vio que el otro lado había ganado poder, e inmediatamente después construyó un altar. Pues si no se hubiera apresurado a hacerlo, el mundo se habría vuelto de nuevo desolado. Era como el oficial de un rey, que ve que la ruta está infectada por un asaltante muy formidable. Por eso persuadió al rey que anduviera por ese camino y luego atrajo al asaltante allí. Cuando el asaltante vio la figura del rey, ante él se atemorizó y se retiró. De manera similar, cuando Aarón advirtió que el otro lado estaba ganando fuerza, percibió el único remedio que le quedaba y fortaleció el lado de la santidad haciendo un altar. Tan pronto como el otro lado vio delante suyo la imagen del rey, retrocedió y su poder se debilitó. Observad que proclamó Aarón: es una festividad, Hag, para el Señor. Una festividad para el Señor, no para el becerro. Trabajó para el lado de la santidad, y convocó al pueblo para el lado de la santidad. Y este fue el remedio que se apresuró a aplicar y cuya omisión habría traído el colapso del mundo. Y a pesar de todo esto la ira del Señor se levantó contra Aarón, aunque no se había propuesto ningún mal. El santo le dijo: Aarón, estos dos magos te han llevado a hacer lo que ellos quisieran. Por tu vida. 2 de tus hijos serán golpeados y morirán a causa de este pecado. Esto es lo que implican las palabras. Y el Señor airóse mucho contra Aarón hasta querer destruirlo. 44. Observad esto. Aarón erigió un altar ante el Señor, y todo lo que el becerro simbolizaba retrocedió ante él. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, erigieron la enseña del otro lado ante el rostro del Señor, fuego extraño, y el lado de la santidad retrocedió, como está escrito, y ofrendaron fuego extraño ante el Señor. 45. Lo trajeron a su altar y por este pecado fueron castigados. Aarón pensó que entre tanto Moisés regresaría, y por eso Moisés no destruyó el altar. Pues si este hubiera sido el caso, como creen algunos, es decir, que el altar fue construido en honor de la imagen, entonces seguramente el primer acto de Moisés habría sido destruirlo, como el profeta Iddo, por ejemplo, profetizó que el altar de Betel sería destruido. 46. Pero aquí, como ya lo aclaré, fue completamente diferente. Moisés tomó el becerro que ellos quisieron y lo quedó en el fuego y lo redujo a polvo, pero no se dice que destruyó el altar. Observad que dice: y Aarón proclamó y dijo: mañana es una festividad del Señor. La expresión proclamó y dijo se emplea respecto de Jonás, cuando predicó a los de Nínive. 47, como allí se indica juicio, también se hace lo mismo aquí. Mañana es una festividad del Señor. Él profetizó en el espíritu de ese altar, para que pudiese caer juicio sobre los inicuos. Una festividad del Señor para ejercer juicio sobre vosotros. El pueblo sufrió un triple castigo. Uno forjado por el Señor, uno a mano de los hijos de Leví y uno infligido por Moisés, cuando hizo que los hijos de Israel bebieran el agua. Durmieron la noche después de haberla bebido, pero al día siguiente sus cuerpos estaban hinchados y murieron de los efectos de esa agua. Observad también que el altar que Aarón hizo era para la santidad y dedicado al Señor, pues se dice que Moisés vio el becerro y la danza, pero no se menciona el altar, porque Aarón sabía muy bien que quien sacrifica a cualquier dios, salvo solamente al Señor, será destruido. 48, y ciertamente fue salvado por el buen plan que concibió, y todo lo hizo con intención perfecta y justa. Eleazar dijo: Padre, efectiva y verdaderamente es así. Ve, los que cometieron ese pecado no fueron israelitas genuinos, pero cuando Jeroboam confeccionó los becerros de oro no eran israelitas quienes los adoraron. Simeón contestó: verdaderamente es así. Pero se lo ha explicado de esta manera. Jeroboam pecó e hizo que otros también pecaran, pues pecó contra el reino. Razonó así: yo sé bastante bien que el lado de la santidad reside solamente en el corazón y centro del mundo, es decir, en Jerusalén, y por eso no puedo acercar ese lado a esta región, Siquem. ¿Qué haré entonces? A lo cual deliberó e hizo 2 becerros de oro. 49.
Concibió un plan malvado, pensando, el otro lado puede ser llevado a cualquier lugar, especialmente aquí, en Tierra Santa, donde desee residir. Pero el otro lado solo puede ser representado en la forma de un buey. ¿Por qué, entonces, hizo 2 becerros? Porque pensó, en el desierto moraron los hechiceros, de quienes se dice que su carne es carne de asnos. Aquí están estos 2 espíritus igualmente malos, que sean vestidos a la manera apropiada para ellos, como varón y hembra, varón en Betel y hembra en Dan. Y así fue, efectivamente. Y de ahí que, como se nos dice, los labios de la extraña mujer, idolatría, chorrean como un panal de miel. Los israelitas fueron llevados con un especial embrujo hacia la hembra de la especie, como está escrito, y el pueblo fue para adorar ante cualquiera de los 2 hasta Dan 50. Por eso fueron 2 becerros, y Jeroboam los atrajo a Tierra Santa, y esto se convirtió en un pecado para él y para Israel, y él evitó que llegaran bendiciones. Acerca de él está escrito: el que roba a su padre y a su madre, y dice, no es transgresión, compañero es del bandolero 51. Por eso, también, fue rompecerros, pues el primer disfraz o vestimenta dado por los poderes del otro lado es un buey, como hemos señalado. Y si se pregunta por qué fueron becerros, y no bueyes, la respuesta es que siempre ocurre así con los demonios de la profanación. Ellos primero aparecen en una forma diminutiva. Y bien, mis queridos hijos, los de la multitud mezclada deseaban el aspecto de Elohim. A su vez, el acto del becerro de oro se llevó a cabo con una intención en la que se tenía en mente el lado de Elohim, ese santo Elohim, la madre la Shejinah, que siempre sostiene la mano derecha del rey, cuando él está por castigar a su pueblo, y detiene el látigo. Y esa madre no estaba presente allí. Por eso fue necesario que Moisés tomara el lugar de ella. Y tan pronto como el santo despertó en él cierta incomodidad, comprendió lo que significaba. 3 veces el santo despertó en él este sentimiento, como está escrito, ahora por eso déjame a mí, que mi ira no se encienda contra ellos y que yo los consuma, y haré de ti una gran nación. Moisés mostró su sabiduría al responder a estas 3 intimaciones. Sostuvo el brazo derecho, cuya acción correspondía a la primera advertencia. Sostúvose el brazo izquierdo, y esto correspondía a la segunda. Abrazó el cuerpo del rey, lo que correspondía a la última. Y cuando hubo abrazado el cuerpo y los 2 brazos, uno de un lado y otro del otro, no pudo moverse a ningún lado. En esto estaba la sabiduría de Moisés. Percibió, por medio de las señales del Señor, qué lugar tomar, e hizo todas las cosas en sabiduría. Eleazar y los compañeros se le acercaron entonces y besaron sus manos. También estaba presente Abba. Dijo, si yo hubiera venido a este mundo solo para oír estas palabras, habría valido la pena. Luego lloró y dijo, desdichados nosotros, maestro, cuando tú partas del mundo. Entonces ¿quién nos alumbrará con las mayores luces de la Torá? Este asunto estaba hasta ahora oculto en oscuridad, pero por fin ha emergido y brilla hasta los cielos más altos. Está grabado sobre el trono del rey, el santo mismo se regocija con tu discurso. Júbilo tras júbilo se ha agregado ante el rostro del rey santo. ¿Quién despertará como tus palabras de sabiduría en este mundo? 1 Proverbios 12, 19. 2 Isaías Esli, 21. 3 Isaías Esli, 11. 4 Isaías XB, 5. 5 Jeremías XXX, 5. 6 Lamentaciones 4, 15. 7 Génesis XB, 15. 8 Salmos CXL, 3. 9 Génesis XB, 15. 10 Deuteronomio XXX, 1, 5. 11 Isaías XB, 17. 12 Deuteronomio 4, 30. 13 Génesis 15, 6, 21. 14 Génesis B, 8. 15 Cantar de los Cantares segundo, 2. 16 Jueces segundo, 14. 17 Isaías L, 1. 18 Levítico XXB, 30. 19 Isaías segundo, 2. 20 Oseas primero, 2. 21 Oseas segundo, 1. 22 y Reyes 19, 4. 23 Jueces B, 7. 24 Números XXB, 12. 25 Micueas sexto, 4. 26 y Reyes B 1 y 56.
27 Éxodo XXI, 7 28 Éxodo XXI, 13. 29 Éxodo XXI, 1. 30 Salmos QI, 20. 31 y Samuel IV, 22. 32 Éxodo 12, 38. 33 Éxodo séptimo, 11. 34 Éxodo 16, 35. 35 Éxodo XXI, 20 36 Éxodo XXI, 2. 37 Éxodo 21, 5, 6. 38 Proverbios 11, 21. 39 Éxodo XXI, 22. 40 Ezequiel 22, 20. 41 Isaías octavo, 1. 42 Génesis B, 6. 43 Ezequiel 23, 20 44 Deuteronomio X, 20 45 Levítico décimo, y 46 1 Reyes 13. 47 Jonás tercero, 4. 48 Éxodo 22, 20. 49 y Reyes sexto, 28. 50 y Reyes 12, 29. 51 Proverbios XBI, 24.